Según informó el Ministerio del Interior, los trabajadores que monitorean las cámaras ubicadas en los accesos a la ciudad de Montevideo vieron a personas que estaban agrediendo a pedradas a vehículos que circulaban por el lugar. Los agresores fueron identificados por las imágenes, por lo que se envió patrulleros a la zona para detenerlos. Los apresados fueron 2 menores de edad y un mayor, que fueron puestos a disposición de la justicia. Los menores ya fueron liberados y el mayor de edad aún continúa a disposición judicial. Bien, entonces, ¿era esta la resolución que esperábamos? Tal vez porque no pasó a mayores, no se registró accidente significativo. Ahora, ¿hay que esperar a que ocurran los accidentes significativos para tomar alguna nueva medida? ¿Qué pasa? A ver. No necesariamente, porque en ese lugar que está filmado, reiteradamente se producen las pedreas. Y entonces, lo lógico, en lugar de poner cámaras, es poner un destacamento permanente o con una frecuencia bastante alta para que neutralice esos intentos. Porque si es en el mismo lugar y siempre se repite, lo lógico es poner... Ahora, el tema de la pedrada tiene años. Es más, aquí estamos, en estudio nos acompaña, les voy anunciando, Juan Arellano, que es dirigente gremial de Trabajadores del Transporte Interdepartamental. Gracias por acompañarnos. Y la doctora Gianna María Zarrillo, es abogada y escribana de Nicolás García. Nicolás García estuvo en este programa en más de una oportunidad. Es una de las víctimas de las pedradas, ¿no? de esos, bueno, en su caso fue una baliza que tiraron de arriba del puente, que cae sobre un camión, que provoca un accidente, que el camión se incrusta con un transporte de pasajeros de una empresa argentina donde venía Nicolás García. No sé cuántos fallecieron en ese momento. Sé que Nicolás García quedó con su calidad de vida comprometida de por vida, porque quedó, tuvo una lesión en la médula. Una realidad durísima para él, como para tantos otros. Nosotros seguimos de cerca su caso. En realidad nadie se responsabilizaba, nadie se hacía cargo de las indemnizaciones que planteaba Nicolás para, bueno, no podía trabajar, no tenía ingresos, en fin. Era un joven de 22 cuya vida cambió de la noche a la mañana por culpa de... Eso nunca quedaba claro. Miren cómo es la vida. Recién hoy, estamos hablando de que eso ocurrió en el 2010, recién hoy, 2016, la justicia entiende que le corresponde a Nicolás una indemnización, la paga el camión de transporte, no el ómnibus, porque el ómnibus fue chocado por el camión de transporte. Falleció Nicolás. Pero buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. El gusto de saludarte a ti y a todos. Y bueno, hablando justamente con respecto a este tema de las pedradas en los accesos, la pregunta es la siguiente. ¿Un problema sin solución? Y nos pueden hacer saber su opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Nos pueden enviar sus comentarios también a través de nuestro mail estabocasmia@tele12.com y los esperamos en Twitter @estabocasmia12 y en Facebook estabocasmia12. Seguramente van a tener para compartir con nosotros comentarios o, por qué no, experiencias a quienes hayan pasado por esta situación. Por eso los invitamos a que nos envíen un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, lo comparten con nosotros y lo mandan al 1212. A ver, ya sea por entretenimiento muy mal entendido y concebido, ya sea como parte de un plan para robar, eso de tirar piedras u objetos en los accesos lleva mucho tiempo. Preguntarse si no tiene solución parece ridículo. Pero bueno, hay que preguntarlo porque evidentemente no hay solución hasta el momento. No va a tener solución. Bueno, no lo sé. ¿Ya viste la resolución del último episodio? Pero perdón, la solución no puede ser nunca, como son menores, se los dan a los padres para que al otro día o 2 semanas después vuelvan al mismo lugar. ¿Y al mayor? Pero es que acá... ¿Y en la cárcel la solución a tirar piedra? ¿Cuál es la solución? Pero es que, a ver, lamentablemente la solución que tiene el sistema nuestro es... para los menores, entregar a los padres o internar en el INAU. Y para los mayores, procesar sin prisión o ir a la cárcel. Yo lo lamento. A ver, es un delito de peligro, porque la prueba está que se configura un peligro y vaya si se configuró en el caso que tú citabas. Entonces, bueno, señor mío, ¿por qué tira piedra? ¿Porque usted tiene problemas? Bueno, atiéndase. ¿Porque usted quiere robar? Bueno, entonces, señor, lo procesamos.
señor, ¿sabe qué? Si usted tiene este tema, bueno, un tratamiento obligatorio. No, y si no, y si insiste, y bueno, a la cárcel, yo no sé, digo, pero también hay que darle tranquilidad a la gente. A ver, me gustaría ir con la abogada Cerrillo porque de alguna manera, bueno, como ella decía, siempre estuve pendiente de venir al programa porque venía directamente Nicolás. De verdad, de corazón, lamentamos enormemente su fallecimiento. Aclarar a todos, pues se estarán preguntando, bueno, pero ¿y falleció por algo relacionado a...? Y sí. Sí, definitivamente un accidente como el que tuvo le dejó en una circunstancia clínica, bueno, que llevó con el tiempo, y no demasiado, a su fallecimiento. Resulta que ahora sale una sentencia favorable que va a indemnizar ¿a quién? No, él llegó, buenas tardes. Buenas tardes. Él llegó, en realidad, simplemente hacerte una precisión, Victoria. El accidente fue en el año 2000 de Nicolás. Ah, 2000, no 2010, mucho más atrás. En el año 2000. Fue el juicio más largo que yo he tenido en toda mi carrera profesional. Él termina cobrando la última parte de la indemnización en el 2015. Llegó a cobrar la última parte de la indemnización. Cuando se cobró, él estaba ya internado. Con el ánimo... 16 años para cobrar, bueno, 15 años para cobrar una indemnización. 15 años para cobrar una indemnización. En un juicio que si tú me planteás hoy en día cómo lo haríamos, yo lo haría exactamente igual como lo hicimos, porque creo que se probó absolutamente todo. El tema acá es esa cadena de exoneración de responsabilidades en donde nadie se hace responsable, en donde las empresas de transporte cobran su seguro y cobran el pasaje. Pero nada al pasajero. Pero claro, pero después si pasan estas cosas, lo que se busca es justamente exonerarse de toda responsabilidad. Y en el caso particular de Nicolás, tuvo incidencia esa baliza, pero yo creo que luego de haber logrado acreditar cómo se produjeron los hechos, lamentablemente si tenemos que clasificar el juicio de Nicolás, el accidente de Nicolás en un lugar, lo tenemos que clasificar en esos accidentes que son el 98% producido por exceso de velocidad. O sea, el camión venía... El camión venía... cargando mucho litro de leche, ¿no? Totalmente cargado de leche. Lo que es una carga absolutamente inestable al ser una carga líquida. ¿La empresa establece un máximo de velocidad para cuánto en esos casos? ¿De cuánto? La velocidad en la zona era de 80 kilómetros por hora. Sí. Nosotros a lo largo del juicio logramos acreditar con testigos calificados, con conductores. Sí, con los peritajes del caso. Que por arriba de los 70 kilómetros por hora, en las circunstancias de lugar y tiempo en que se produjeron el accidente, el camión era absolutamente inestable. El accidente se produjo en horario de la noche, eran un poquito más de las 12 de la noche y era un día lluvioso. ¿A cuánto iba el camión? La policía técnica nunca estimó la velocidad, a pesar de que a nuestro criterio tenía elementos para poderla haberla estimado. Un perito particular que nosotros contratamos, que declaró como testigo calificado, y un perito designado judicialmente estimaron que venía por encima de los 90 kilómetros por hora, tomando en cuenta que al momento en que embiste el camión al ómnibus, el velocímetro queda clavado en 75 y a partir de ahí reconstruyen toda la trayectoria y los elementos de desaceleración que tuvo, porque el camión cruza el cantero central, choca una columna de la UTE y sigue. Y ahí se incrusta con el ómnibus donde venía Nicolás y tantos otros pasajeros. Donde venía Nicolás como pasajero dormido, es decir, si había algo claro es que él incidencia en la producción del accidente no tuvo ninguna, ¿no? Una víctima de cabo a rabo. ¿Cuántas personas fallecieron en ese accidente? Como pasajeras del ómnibus, el que presentó la reclamación solamente fue un señor chileno que reclamaron sus hijas y su esposa, que él falleció. De los juicios que se promovieron, fallecidos era solo él el que reclamó. Se acumularon a nuestro expediente, que fue el primero que iniciamos, 9 trámites, y a lo largo de los años, yo siempre digo, la justicia, cuando demora tanto, deja de ser justicia, totalmente. A lo largo de los años
fue quedando gente por el camino y las dos únicas personas que lograron cobrar una indemnización fue Nicolás y los familiares de este señor chileno. Y mirá, y eso se remite a lo que planteas, cuando la justicia demora tanto, decile a Nicolás. Vamos a preguntarle por otra parte a Arellano, cuál es su reflexión, no solo a partir de este último caso, sino cuando decimos, ¿cómo es que esto no tiene solución? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros ya no es la primera vez que estamos, incluso en este programa, hablando del mismo tema. Yo escuchaba al señor que decía que había que poner guardia. Bueno, yo me acuerdo que de aquella pedrea grande que ustedes están poniendo que un compañero le habían pegado en la cabeza antes de las elecciones, que ahí fue donde conocimos a la compañera y anduve en alguna movida también por esos temas de seguridad, fue que se puso un destacamento en la parte de Trócoli y se puso guardia por todos lados. El problema es que... ¿No bajó ahí la pedrea? ¿No bajaron las pedreas? Baja la pedrea, pero el problema es que poniendo un destacamento fijo, el que se corre. Gracias a esa movida que hicimos en ese momento, fue que se puso el destacamento del Trócoli y también se le dio un ámbito de buscar la solución con las cámaras, que son las cámaras que están ahora. Y estos quedaron registrados, sí, estuvieron declarando, tanto el adulto como los menores. El problema está, en el caso del ómnibus, digo, no sé, el problema del camión me imagino como los autos lo tendrán también en otros lados. Se apedrea hace 30 años en todo el país, pero también está la otra. Bueno, pero en todo el país, pero a ver, ¿no hay lugares donde ya es más recurrente los accesos? Sí, por favor. Nosotros en algún momento dijimos que para nosotros los accesos era una zona roja en el sentido de las pedreas. En la parte de Ruta 5, por la parte de la Conaprole, en la parte de la Ruta 1, en lo que va de... vendría a ser hasta Tockinson. El problema es, apedrean ahí, ponen guardia en los dos puentes que se están haciendo. Mañana nos apedrean como nos apedrean más adelante. Entonces es imposible tener una valla de policías hasta Salto o hasta Artigas o hasta donde sea. Me parece que es un problema, que ya lo hemos hablado 10.000 veces, que es un problema social, que no sé, eso lo tendrá que hacerlo alguna comisión del Estado y trabajarlo de esa forma, porque a veces cuando hablamos, y yo me acuerdo una vez que estuvimos acá hablando del tema, de que habían chiquilines chicos de 6, 7 años que apedreaban. Y se había generado una polémica sobre eso. Entonces nosotros decimos, ¿dónde empieza la educación? Empieza en la casa. El problema es por qué esos chiquilines andan en la calle ahora. Son 10.000 preguntas que nos hacemos. ¿El padre tendrá 2 trabajos o no verá la crianza de ese hijo? Son 10.000 variantes. Ahora hay que empezar a trabajar de abajo, porque después les echamos la culpa también a los docentes, que no son solo los docentes los que dan la educación, sino los padres también. Quizás sea un problema, como hace 30 años que venimos, por lo menos yo que hace 30 años estoy en el transporte y me apedrean, quizás sea un problema social para atacar de otra manera y tratar de educar de otra manera. Porque hoy estamos dándole las piedras, pero también tenemos un fenómeno en el país que es el de las motos. ¿Cuántos problemas tenemos por motos en el interior y en las carreras de motos que a veces corren adelante de los ómnibus? Ahora, si yo agarro una moto porque va corriendo una carrera, me voy a ver un problema metido. Esa noche, el día que rompieron 3 ómnibus, fue en la ruta 1, en el kilómetro 28. Yo venía, eso fue a las 11 y algo de la noche. Yo venía serían las 10 que pasé por ahí, y vi cuando pasaron 3 muchachos que serían 16, 17 años, y estaba bajando pasajeros, cuando veo que viene un ómnibus atrás mío, a 90 kilómetros vendría ahí, y uno de los botijas se paró en medio de la ruta. Y salió cuando casi lo estaba para agarrar. Yo me agarré la cabeza y me quedé mirándolo porque no podía creer la gracia. ¿Qué tipo chiste? ¿Tipo juego? Un chiste. Entonces, y podría haber habido, no sé, te agarra mal y el conductor se pone nervioso, mala maniobra, accidente terrible. ¿Y ahí qué hacemos? Y ahí es el problema que tenemos, porque si nosotros hacemos una maniobra y nos vamos para afuera, ¿la justicia qué va a decir? Usted es un profesional. Claro, sí. Es un profesional. Entonces tengo que pasarle a esa persona por arriba y después todo el problema que viene, porque me imagino que no todos reaccionan igual, después empezamos con trauma, no podemos trabajar. No, y tampoco lo vas a pasar por arriba. Es un problema social. Por eso, pero entonces, si hay una cámara que registra el momento en que se está haciendo el vivo a alguien, ¿para qué está la cámara? ¿Para qué? ¿Con cuál es el objetivo de identificar a quien está haciendo lo que no debe hacer? ¿No es preventiva la cámara? No, es para que se tome alguna resolución. La pregunta es las resoluciones que se toman, por lo menos a jugar por el último caso.
¿Son las que esperamos que se tomen? No, ese es el problema. Las sanciones no... A ver, sería fantástico que la gente fuera educada y que las cosas no pasaran. Las cosas pasan. Entonces, por ende, se podrá trabajar hacia el futuro para evitar que se den. Ahora, constatado el ilícito, y bueno, que le caiga el peso de la justicia encima. Pero, ¿cuál es ese peso? ¿Cuál es ¿dónde está configurado ese delito? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuál es la rehabilitación posible para un caso? Es un delito de daños, es un daño a las cosas. Escuchamos tu opinión. Sí, ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Les recuerdo que en Vía Confort están liquidando todo, con hasta un 30% de descuento en productos seleccionados. Sí, ¿escucharon bien? Hasta 30% de descuento. Por ejemplo, freidora sin aceite, para comer mucho más sano y sin olores, la podés llevar por solo $99. O una máquina de hacer sopas que cocina, corta y mezcla por solo, ahí tenés, $79. Aprovecha ya, Vía Confort, descuenta hasta un 30%, no te lo pierdas. Llama ya al 2507-3883. Ahí está. Pausa y muchas gracias. Y los latidos